¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El exgobernador Alex Ferrier hace las siguientes revelaciones. Denuncia que fue torturado en Chonchocoro para inculpar a Evo Morales. El exgobernador del departamento del Beni, Alex Ferrier Avidar, denunció que fue torturado en la cárcel de Chonchocoro para incriminar al expresidente Evo Morales. Recordemos que Ferrier estuvo detenido preventivamente en el penal de máxima seguridad por un mes, después de que el gobierno transitorio lo acusó de irregularidades en proyectos. Alex Ferrier aseveró que durante 4 días fue sacado de su celda en horarios nocturnos y torturado con agua fría, semidesnudo hasta que comenzaba a presentar algunos signos de hipotermia. Indicó que atravesó los vejámenes durante 4 noches. La primera noche me hicieron dormir parado, la segunda noche me meten a una celda de castigo, donde solamente había una canastilla de Coca-Cola para poder sentarme. Al tercer día puedo salir a una celda para compartir con 2 privados de libertad y al cuarto día, la cuarta noche, empiezan a torturarme, relató Alex Ferrier cuando habló de su detención en Chonchocoro. Aseveró que cuando todos debían dormir en Chonchocoro, a él lo encapuchaban y lo paraban en la cancha o en el patio de honor, donde una persona vestida con tenis deportivo le dio 2 opciones: renunciar al movimiento al socialismo, alegando que es un partido de narcotraficantes, o implicar a Evo Morales con Noemí Meneses Chávez, la joven que presuntamente es la pareja sentimental de Evo Morales, desde que ella era menor de edad. Según Alex Ferrier, esa persona le dijo que debía testificar que había realizado una parrillada en su casa invitando a una delegación del Chapare y que en esa fiesta estaba Evo Morales con Noemí Meneses Chávez. Sostuvo que al negarse le echaron con agua fría mientras estaba solo, con calzoncillos. Dijo que lo baldearon hasta que sintió síntomas de hipotermia, con temblores, incluso le obstaculizaban el habla. Manifestó que tiene algunos nombres de los responsables y apuntó entre ellos al supuesto ayudante de Arturo Murillo. A continuación escuchemos las palabras de Alex Ferrier y luego continuamos. Y es en ese sentido de que ya cuando estamos en Chonchocoro, la primera noche me hacen dormir parado, la segunda noche me meten en una celda de castigo donde solamente había una canastilla de Coca-Cola para poder sentarme, y ya al tercer día puedo salir a una celda para compartir con 2 privados de libertad. El cuarto día, la cuarta noche, empiezan a torturarme. Y es así que cuando suena el timbre en Chonchocoro a las 10 de la noche, que todo el mundo tiene que dormir, a mí llegaban y me sacaban supuestamente a reunión también, a las 10 de la noche en Chonchocoro, y me llevaban caminando hacia las oficinas de la gobernación, que es bastante distancia entre los pabellones, y es ahí cuando yo no sé en qué tiempo me encapuchan, me ponen capucha, y me paran en la cancha o en el patio de honor, patio de las banderas que le llaman, y ahí textual una persona, porque no sé quién era, solamente por debajo de la máscara o de la capucha que me ponen, la bolsa, una bolsa de tela, yo puedo ver que no eran los zapatos de los policías y que tenían zapatos civiles, o sea, tenis deportivos. Y me dice una persona: los jefes quieren que hagas 2 cosas. Vos sabés que tu tema es político y hay una negociación para que se haga con los abogados, esto es serio. Que renuncies públicamente al MAS, porque te arrepentís de haber sido masista por ser un partido de narcotraficantes, me dicen ellos, que yo debía decir así.
Y la segunda es que digas que lo viste a Evo Morales con la Noemí, la muchacha, la joven esa que han sindicado y han calumniado tanto a Evo. Que cuando Evo vino a los Juegos Plurinacionales a Albany, a Trinidad, en mi casa se invitó una parrillada, un churrasco para ese equipo del Chapare, donde supuestamente, según el informe que ellos tenían, ahí jugaba Noemí, y que yo ahí vi que tenía algún tipo de relación o de otras situaciones entre Evo y esa joven que personalmente no la conozco. Pudo haber estado en mi casa, pero yo, como voy a saber hace 4 años quién era Noemí. Y luego de que en varias ocasiones, que así fue, yo fui muchas veces invitado por el presidente Evo al Chapare, en varias actividades, varios actos, y que también diga que ahí lo vi. Eso eran ellos policías y tenían todo el informe cuando yo fui, cuando visité Chapare y todo eso. Situación por la que por supuesto no acepto y me niego, y empiezan a echarme agua. A las 10 de la noche, a 5 grados bajo cero, me baldean, me bañan en medio patio, por supuesto sin ropa, solamente quedé en calzoncillos, y ahí me baldearon. No sé qué tiempo pasaba hasta que me empezaba a dar ya los síntomas de la hipotermia, ¿no? Que es temblar, que no poder coordinar o no poder hablar, y ahí hacían de vestirme nuevamente y me metían a mi celda. De decir las verdades que se tenían que decir, que se tienen que decir y que se deben buscar e identificar a los responsables de todo lo que hemos pasado. Como ustedes saben, mi persona, desde el primer momento que fue el golpe de Estado, sufrimos una serie de acosos y de amenazas que en primera instancia, cuando uno está en esto de la política, uno los asume, los enfrenta y los aguanta, sin lloriqueo, sin exponer a nadie. Pero ya cuando entran las amenazas a tu familia, a tus hijos, se complica el panorama. Y en el golpe de Estado nosotros fuimos acosados, obligados a renunciar como gobernador que fuimos electos. Y es así que se tienen todas las pruebas, los mensajes que me mandaban al teléfono para que renuncien, que estaban yendo a quemar mi casa. Con mis hijos a las 11 de la noche, el día del golpe, cruzar el río Mamoré para ir huyendo a mi estancia, huyendo, porque estaban llegando a quemar mi casa. Y es en ese sentido de que para evitar confrontación, como lo hizo todo mi gobierno, como lo hicieron todos los exministros y como lo hizo nuestro presidente Evo, para evitar ese enfrentamiento, que es lo que querían que haya aquí en Trinidad. Aquí en Trinidad había gente que llegó de Santa Cruz, que ustedes los medios de comunicación saben, unos supuestos de la Unión Juvenil cruceñistas con las caras tapadas, liadas, que iban a las casas y hacían de todo. Entonces, esa fue la decisión que se tomó. Hubo gente que nos ha criticado, inclusive al interior de mi partido, algunos que o no lo entienden o también por intereses propios no lo están queriendo entender. Pero cobardía nunca hemos tenido, ni miedo tampoco. Y el temor en esa oportunidad era por nuestra familia, vuelvo a repetir, por nuestros hijos, tengo 3 hijos, y por eso es que asumimos esa decisión, porque las condiciones no estaban dadas, porque en mi casa habían 2 guardias de seguridad cuando yo era gobernador, y en medio de todo el tumulto los guardias fueron retirados. Y cuando yo les pregunto por qué retiraban si estaban queriendo quemar mi casa, que eran instrucciones superiores. Eso fue entonces lo que originó nuestra decisión de renunciar. ¿Y por qué lo contamos ahora? Porque no hubo la oportunidad, porque ya nomás me metieron preso, pues, ¿no? Cuando vinimos a aclarar una denuncia sobre el supuesto caso de la carretera a Loreto, a los 3 días de manera muy violenta me detienen. Y uno de los argumentos que origina mi detención, fíjense ustedes, es un informe de inteligencia del Ministerio de Gobierno, sin firma del policía, están en los cuadernillos de investigación,
sin firma del supuesto policía que hace el informe de inteligencia, donde dice que mi familia estaba en la Argentina, esposa e hijos, madre, y que yo estando preparando todo para fugar. La acta notariada de la avioneta que aterriza al otro día en Trinidad, procedente de la estancia de mi familia, donde llega toda mi familia con mis hijos, están las fotos, las avionetas, no quiero ahondar en detalle porque están las pruebas y esto se tiene que ventilar en el tema judicial. Primera mentira, la Fiscalía del Ministerio Público, brazo operador del Ministerio de Gobierno, del gobierno del golpe, usa un instrumento falsificado que origina mi detención y que de ahí se desencadenan todas las violaciones a mis derechos. Si mi familia está en la Argentina, ellos en plena audiencia, porque también hasta para actuar le falta mucha capacidad técnica, en la audiencia cautelar presentan el flujo migratorio de mi familia, que por supuesto hemos viajado en años anteriores y todo, pero dice que en ese momento mi familia no había salido del país. Pero el día antes, para detenerme, el informe de inteligencia dice que mi familia está fuera del país. Fíjense ustedes. Y el segundo informe que determina mi detención con lo que me detienen en mi casa es que supuestamente yo en ese momento, preparando mi disque fuga, tenía mucho combustible guardado en mi domicilio particular. En el acta de allanamiento y de detención no hay una botella de gasolina o de diésel incautada o decomisada. ¿Dónde está el combustible que yo tenía escondido? Si en ese momento tenía mucho combustible escondido, debió llegar inmediatamente, fue el CN, ¿no? Narcotráfico, ¿cómo voy a tener combustible escondido en mi casa? Y son los dos argumentos con los que me detienen aquí en Mocoví. Aquí el Ministerio Público, que es el operador, vuelvo a repetir, para hacer todos esos abusos y toda esa represión, es con lo que se da mi detención en Mocoví. Argumentando la poca voluntad para presentarme al proceso y la obstaculización en el proceso de investigación y el peligro de fuga, cosa que ninguna de las dos tenía asidero, pero había la instrucción de que el trofeo político había que meterlo preso. Y está bien, lo asumimos, ¿no? Nosotros hemos hecho y lo volveríamos a hacer 100 veces las denuncias para que la gente que hizo obra fantasma, para que la gente que hizo piscina fantasma, carretera fantasma, esté en Mocoví y cumpla pues lo que dicen las leyes. A los 3 días de estar en Mocoví, viene una resolución administrativa que dice la ley que para trasladar un privado de libertad de un penal a otro, de un departamento a otro, tiene que haber un informe o se puede una petición a través del Director Nacional de Régimen Penitenciario, pero vía el juez cautelar. En esta situación mía, solamente con una resolución administrativa del Director Nacional de Régimen Penitenciario de Mocoví me secuestran y me llevan a Chonchocoro para cuidar mi salud, dice. O sea, un camba que estaba con la presión alta, lo llevan a más de 4.000 metros de altura para cuidarle su salud, desde Mocoví hasta Chonchocoro. Esa es la resolución administrativa y eso es lo que dice aquí precisamente. Y el juez cautelar de Trinidad informa de que definitivamente él no ha ordenado ningún tipo de traslado del imputado fuera del centro penitenciario de Mocoví. El juez cautelar, bajo quien yo estaba, bajo la tutela de quién estaba yo, como privado de libertad en Mocoví. Entonces no se entera ni el juez, según también la fiscalía no sabía, según eran todos los que organizaban eran ellos, ¿no? Pero esto continúa cuando me trasladan a Chonchocoro, secuestrándome, porque de mi celda en Chonchocoro, aquí en Mocoví, perdón, me dicen, vamos señor Ferrier, vamos a la gobernación afuera a una reunión. Y de ahí me empujan a una movilidad y me llevan al aeropuerto, sin que sepa mi familia, que sepan mis abogados, sepa nadie. Entonces ya en Chonchocoro
ingresamos y todas estas observaciones están en el libro de novedades que se llama, o en el libro de registro de la cárcel de Chonchocoro, que es toda la documentación que tenemos para que ya hemos iniciado también las acciones correspondientes a nivel nacional. Y es en ese sentido de que ya cuando estamos en Chonchocoro, la primera noche me hacen dormir parado, la segunda noche me meten a una celda de castigo, donde solamente había una canastilla de Coca-Cola para poder sentarme, y ya al tercer día puedo salir a una celda para compartir con dos privados de libertad. El cuarto día, la cuarta noche, empiezan a torturarme, y es así que cuando suena el timbre en Chonchocoro a las 10 de la noche, que todo el mundo tiene que dormir, a mí llegaban y me sacaban supuestamente a reunión también, a las 10 de la noche en Chonchocoro, y me llevaban caminando hacia las oficinas de la gobernación, que es bastante distancia entre los pabellones, y es ahí cuando yo no sé en qué tiempo me encapuchan, me ponen capucha, y me paran en la cancha o en el patio de honor, patio de las banderas que le llaman, y ahí textual una persona, porque no sé quién era, solamente por debajo de la máscara o de la capucha que me ponen, la bolsa, una bolsa de tela, yo puedo ver que no eran los zapatos de los policías y que tenían zapatos civiles, o sea, tenis deportivos. Y me dice una persona: los jefes quieren que hagas dos cosas. Vos sabés que tu tema es político y hay una negociación para que se haga con los abogados, esto es serio. Que renuncies públicamente al MAS, porque te arrepentís de haber sido masista por ser un partido de narcotraficantes, me dicen ellos, que yo debía decir así. Y la segunda es que digas que lo viste Evo Morales con la Noemí, la muchacha, la joven esa que han sindicado y han calumniado tanto a Evo. Que cuando Evo vino a los Juegos Plurinacionales a Albany, a Trinidad, en mi casa se invitó una parrillada, un churrasco para ese equipo del Chapare, donde supuestamente, según el informe que ellos tenían, ahí jugaba Noemí, y que yo ahí vi que tenía algún tipo de relación o de otras situaciones entre Evo y esa joven que personalmente no la conozco. Pudo haber estado en mi casa, pero yo, como voy a saber hace 4 años quién era Noemí. Y luego de que en varias ocasiones, que así fue, yo fui muchas veces invitado por el presidente Evo al Chapare, en varias actividades, varios actos, y que también diga que ahí lo vi. Eso eran ellos policías y tenían todo el informe cuando yo fui, cuando visité Chapare y todo eso. Situación por la que, por supuesto, no acepto y me niego, y empiezan a echarme agua. A las 10 de la noche, a 5 grados bajo cero, me baldean, me bañan en medio patio, por supuesto sin ropa, solamente quedé en calzoncillos, y ahí me baldearon. No sé qué tiempo pasaba hasta que me empezaba a dar ya los síntomas de la hipotermia, ¿no? Que es temblar, que no poder coordinar o no poder hablar, y ahí hacían de vestirme nuevamente y me metían a mi celda. Y en medio camino, otra vez encapuchado, yo sentía que salía una gente y me encontraban que eran los policías propios de la cárcel de Chonchocoro. Esta situación se dio 4 noches seguidas, hasta que tuve que hablar yo con los policías internos, o sea, los encargados de mi seguridad ahí en Chonchocoro, y decir que íbamos a hacer las acciones judiciales correspondientes. Según ellos no sabían que me sacaban a torturarme, sino a reuniones, y a la 5ª noche ya paró todo esto. Entonces, luego los policías, los sargentos de Chonchocoro, nos dicen de que definitivamente era gente de afuera, que venía gente del Ministerio de Gobierno. Tengo algunos nombres ya, por supuesto. El ayudante que era del ministro Murillo, que lamento mucho que haya huido porque es aquí donde queríamos verlo. Como que también algunos nombres y algunas llamadas de exministros y exviceministros que llamaban, amenazaban a jueces, a fiscales, para que precisamente se cometan todos estos abusos en nuestra contra.
Luego viene como a los 10, 12 días que nosotros ganamos la apelación para que de Chonchocoro me retornen hacia una detención domiciliaria en mi casa. Ustedes me imagino que se han enterado. Sale aquello, me sacan de la cárcel a las 5:30 de la mañana porque el vuelo es muy temprano de La Paz a Trinidad. Y llegando al aeropuerto, ya pasando el peaje, un teniente que iba en la movilidad dice: hay una contraorden, hay que abortar el operativo de Ferrier y hay que retornar a Chonchocoro. Me secuestran y a toda velocidad, para que no vean mis abogados ni mi familia que estaba esperando en el aeropuerto, otra vez me retornan. Pero me llevan a pasear por todo el Alto, esto fue a las 6, 6:30 de la mañana, y recién llego a Chonchocoro a la 1 de la tarde. Y cuando llego a Chonchocoro a la 1 de la tarde, los guardias de seguridad, los jefes del portón, como se llaman, no quieren ingresarme a Chonchocoro. Porque a las 6 de la mañana yo había salido con un mandamiento de traslado a Trinidad con detención domiciliaria y no había una orden judicial para reingresarme. Entonces, y según el mismo informe de Chonchocoro, soy la única persona en Bolivia que ha ingresado, en este caso reingresado a Chonchocoro por una orden telefónica del coronel Pérez, el director nacional de régimen penitenciario, el mismo que me llevó de aquí de manera arbitraria e ilegal, es decir, de Mocovía a Chonchocoro. Ese mismo llama al jefe del portón que no aceptaba mi ingreso y le dice: bajo mi responsabilidad, ingréselo. Nunca se había visto que un coronel de policía con una llamada telefónica meta preso a un ciudadano en Chonchocoro. Todos sabemos que preso tenés que irte por una orden de un juez. Y este señor, coronel Pérez, es quien ordena mi reingreso. Está así anotado y registrado en el libro de Chonchocoro, o sea que no hay cómo se niegue. Y por supuesto él va a tener que decir también su verdad, ¿no? Es en ese sentido de que ahí tenemos que esperar, porque supuestamente el Ministerio de Justicia y el Viceministerio de Transparencia habían presentado un amparo aquí. Y las medidas cautelares del amparo salieron aquí a las 12 del día. Y a las 6 de la mañana quiere decir que ya sabían de que a las 12 iba a salir positivas las medidas cautelares, de que paren mi traslado. Entonces aquí hay un consorcio de fiscales, de jueces, qué sé yo, que se va a tener que investigar y se va a tener que demostrar. Pero vuelvo a repetir, la notificación a mí me llegó a los 2 días recién a Chonchocoro de que tenía que esperar para mi traslado. Ahí tuvimos que esperar otros 15 días más hasta cumplir el mes completo. Un mes completo estuvimos en Chonchocoro y no nos quebraron y no nos doblegaron quienes de manera cobarde, a la sombra, quienes fueron a La Paz a llorar para que me encarcelen, para que yo pague por todas las frustraciones que tienen aquellos políticos aquí del Beni a los que les hemos ganado varias veces como instrumento político y como más, no consiguieron su objetivo. Y aquí estamos con mucha firmeza, muy agradecido a Dios, por supuesto, que ha intervenido de manera directa, que hemos sentido su mano para poder soportar momentos terribles, al apoyo de mi familia, al apoyo de muchos amigos, compañeros también de mi partido, por supuesto, al apoyo que no puedo negar, no puedo dejar de nombrar en esta oportunidad, al apoyo de Evo, porque Evo desde la Argentina me llamó a Chonchocoro y cuando supo lo que estaba sucediendo, me dijo: Alex, firma lo que te estén ofreciendo. Alex, salite de Chonchocoro porque tu vida está en peligro y lo que quieren es matarte. Porque un camba en Chonchocoro pues se muere de hipotermia o se muere de un paro cardíaco y no hay huella, ¿no? Nadie iba a decir que me torturaron, se murió en su cama, que era, parece, lo que estaban buscando, para que amanezcamos muertos un día de esos en Chonchocoro después de lo que nos pasaba. Y Evo 2 o 3 veces me insistió con mi familia, él directamente, para que yo pueda aceptar las presiones que me estaban haciendo. Cosa a la cual nos negamos rotundamente y aguantamos porque sabíamos que no iba a durar mucho
Pero sí, no puedo negar que fueron días muy terribles, muy graves. Tengo una madre vieja, pero muy valiente, que siempre estuvo ahí al lado mío, igual que mi familia. Entonces, hoy día, por eso es de que cuando ya tenemos libertad irrestricta, cuando en la ley, con los mismos fiscales, la misma fiscal de distrito, que no entiendo por qué no ha renunciado, si ya hubo cambio de gobierno y ella la nombró un gobierno golpista, hemos logrado esto. No es que porque subió el MAS yo he logrado, con las mismas autoridades que me metieron preso de manera ilegal. Este Pérez, director nacional de régimen penitenciario, creo que hasta ahorita sigue. No sé si lo habrán cambiado por el tema de los cambios en la policía boliviana. Sigue, de director nacional de régimen penitenciario. Y yo, con mis abogados, con todo el apoyo, hemos ido tumbando uno, tras otro, todas aquellas mentiras y todas aquellas calumnias que originaron precisamente esta cadena de abusos. Sintetizo, inventan que mi familia se fue a la Argentina y me meten preso. Inventan que tenía combustible para huirme y me meten preso. Falsifican un informe de inteligencia, uso de instrumentos falsificados. Eso tienen que pagarlo quienes hicieron ese uso y esa falsificación. Y de ahí se desencadena toda esa serie de abusos que les he relatado y que por supuesto tenemos todas las pruebas pertinentes, pero lamentablemente para estos pocos cobardes, estamos aquí nuevamente muy fortalecidos y con la fe inquebrantable y precisamente muy agradecidos a la gente amiga, gente que hizo llegar el cariño, la solidaridad a mi familia. Quiero también aprovechar la oportunidad para agradecer a todos y cada uno de ellos. Doctor, ¿por qué se cayó tanto tiempo? ¿Por qué recién ahora? ¿Por qué no denunciar en su momento a través de su abogado y acudir a derechos humanos? Porque estaba preso, pues. ¿Cómo iba a hablar si estaba preso? ¿Cómo iba a hablar si no tenía las condiciones y era vulnerable? No tenía la seguridad. Si me torturaron, si me echaban agua a las 10 de la noche, no me apalearon, no puedo mentir. Me echaban agua, me baldeaban 4 noches seguidas a las 10 de la noche. ¿Usted cree que pretendía matarlo por hipotermia? Claro que sí, ¿no? Porque ustedes saben, a ver, algunos cambas nos cuesta bañarnos, creo, en La Paz, ¿no? ¿Cómo será que te baldeen a las 10 de la noche en una cancha desnudo? Entonces, es terrible, ¿no? Es terrible, y lo que pretendían era, con seguridad, como todos cobardes, de matarme y que amanezca muerto yo ahí por hipotermia, por un paro cardíaco, que es lo que decían los abogados. Tengo los informes del médico de Chonchocoro que están acá, y mi presión todos los días estaba en 200. ¿Sospecha que alguien pidió que le hagan eso? Deben haber, pues, algunos cobardes, por supuesto. No, y además, por ejemplo, y lo digo con nombre y apellido, Santa María, el ex viceministro, fue el que me recibió en el Alto, me estaba olvidando. El ex viceministro Santa María, y lo digo aquí con su nombre, él me recibió en el Alto y me dijo: ¿cómo estás, Alex? Me duele la cabeza, me duele un poco la cabeza, estoy mareado. No te preocupes, te va a dar una píldora. Mira, hermano, vos sabés que yo cumplo órdenes. Y hay gente de tu pueblo que ha presionado y ha fregado muchísimo para que hagamos esto con vos. Textual, Santa María. Doctor, ahora en términos jurídicos legales, usted, doctor Alex Ferrier, ¿qué es lo que va a hacer de aquí en adelante? Que estoy ya, pues ya estamos avanzando, tengo gente ahorita en La Paz, abogados que están ya presentando todo aquello, ¿no? Aquí está este triste, célebre coronel Pérez, que después no vaya a estar como Rojas llorando y diciendo que es víctima y todo. No, ahora quiero que vea, que dé la cara y diga: yo lo trasladé de manera ilegal, yo llamé por teléfono y di la orden que lo metan a Chonchocoro, a Ferrier. Quiero que ahora salga y diga con esa valentía, como yo escuchaba por el teléfono, que lo insultaba y lo amedrentaba al sargento jefe de la puerta en Chonchocoro. Y por supuesto vamos a hacer todas las denuncias correspondientes de toda la falsedad que se ha hecho en nuestro caso y todos los abusos que hemos sufrido. ¿Por qué no firmó si el propio Evo de oposición, por decirlo de alguna manera? Porque es un tema ya de principio, pues, ¿no? Si Evo me pudo decir de que sí, que acepte, ya es un tema de principio, es un tema definitivamente, inclusive hasta mi familia, ¿no? Pero es un tema de decisión personal de que uno... A mí nadie me obligó, pues, a ser masista, ¿por qué voy a salir renunciando? Si quiero irme del MAS me tengo que ir calladito a mi casa. Entonces, ¿por qué? ¿Yo qué puedo decir de que si vi o no vi a Evo Morales con mí? Eso es una mentira, yo nunca vi nada.
Entonces, ¿por qué voy a salir mintiendo, así sea a costa o en beneficio de mi libertad en ese momento, ¿no? Ahora se vienen unas subnacionales, ¿se presentará como candidato o precandidato? Estamos primero presentando todo esto y por supuesto que estamos muy expectantes, también muy optimistas para lo que venga en el tema de las elecciones subnacionales. Esas fueron las declaraciones del ex gobernador del Beni, Alex Ferrier, quien denuncia que fue torturado en Chonchocoro. ¿Ustedes qué opinan al respecto de estas palabras? ¿Creen que haya sido posible que el ex gobernador del Beni, después de su detención, haya sido torturado de esta forma, tal como relata, y simplemente para relacionar a Evo Morales con la joven Noemí Meneses Chávez y sostener que los vio en una parrillada? ¿Ustedes creen que el gobierno transitorio de Yanine Áñez hizo algo así para confirmar la relación de Evo Morales con la joven Noemí Meneses Chávez? Que además las fotografías que existen entre Evo Morales y la joven Noemí Meneses Chávez hablan de más sobre la presunta relación sentimental. Hay fotografías de la joven en las casas de Evo Morales, en el avión presidencial y diferentes imágenes que evidencian que al parecer esa relación Evo Morales la sostenía con la joven antes de que ella sea mayor de edad. Al respecto de las palabras del ex gobernador del Beni, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Ustedes creen que el gobernador está declarando en honor a la verdad o hay exageraciones de su parte en cuanto al trato que recibió en Chonchocoro? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.